Los círculos secretos del nacionalsocialismo, la Sociedad de Thule, la Logia del Vril, Rumanía, la Legión del Arcángel Miguel y el Isicaísmo. Múnich, Hotel 4 Stagioni, primavera de 1919. Hugo von Sebotendorf, un supuesto noble alemán que vivió en Turquía en contacto con dos de las sectas heréticas musulmanas, los derviches y los sufíes, fundó la sociedad secreta de Thule. Thule era la patria mítica de donde procedían los hiperbóreos arios. El número 2 de esta secta era Rudolf Hess, nacido en Alejandría. Otros miembros eran Hitler, Rosenberg, Haushofer y Dietrich Eckart, un poeta racista masón de la bávara Santa BM que dijo de Hitler: de Valerán yo escribí la música. También en Viena existía una logia de la Bene, tal como cuenta Schnitzler en Relato Soñado. A esta se le contrapone en Berlín la logia del Vril, de la cual formaba parte la señora Spengler, amiga del inglés Aleister Crowley. Ambas agrupaciones fueron precursoras de lo que sería el Partido Nacional Socialista. 20 de junio, solsticio de verano. Estamos en la selva de Teutoburgo, en Egmont, cerca del castillo de Wedensburg. Aquí, Arminio derrotó a los romanos. Aún hoy podemos ver aquí las llamadas Externstein, unos meteoritos caídos del cielo en la noche de los tiempos. Sigue siendo un lugar de culto tal como lo fue para los antiguos pueblos germánicos bajados del norte, que grabaron en las cavernas de las Externstein las runas de la protección y de la iniciación. Durante cada solsticio se enciende un fuego enorme y se pasa la noche aquí para venerar a la naturaleza y a su dios, Odín Wotan. Así lo hacían los germanos y posteriormente los miembros de la Thule y las SS de Himmler. A pesar de que Cristo dobló el Irmensul, el árbol de la vida pagana, todavía hoy se celebra este rito y se yergue periódicamente el Irmensul sobre las Externstein. El mismo Irmensul lo podemos encontrar reproducido en madera en la casa del profesor Hans Georg Havenbeck, cerca de Düsseldorf. El símbolo del árbol de la vida era común en todo el territorio celta y sajón hasta la invasión cristianizadora de Carlomagno. Desde entonces, este símbolo, como ocurre a menudo cuando una nueva religión reemplaza a la antigua, fue asimilado por el culto católico cristiano de estas zonas. Aquí, los antiguos ritos y símbolos han sobrevivido a pesar de todo hasta el presente. Hans Georg Havenbeck fue profesor adjunto de arqueología y filología de Hermann Wirth, el jefe de las SS Ahnenerbe, es decir, el grupo de intelectuales cuyo objetivo era la búsqueda de la herencia ancestral de la estirpe germánica. En las esculturas y bajorrelieves antiguos y más recientes de esta iglesia, a 10 kilómetros de las Externstein, se aprecian los símbolos venerados por el paganismo precristiano, los cuales fueron también asimilados y usados por las SS Totenkopf, las cabezas de muerto. Profesor Havenbeck, ¿qué les interesaba a Wirth y a usted de las Externstein? El interés de Wirth y el mío se debe a que en aquel periodo se necesitaban respuestas. Yo pertenecía al movimiento juvenil que puede considerarse una continuación del romanticismo alemán debido a su interés por lo popular, interés que también animaba a Azul.
Todo esto explica la resonancia que tuvieron las teorías de Wirth en su tiempo. Comenzamos a estudiar las Exterstein e incluso publicamos un libro donde se sugería la interpretación de las rocas de sur a norte, hasta llegar a la imagen de Dios inclinado en una posición que evoca su sacrificio. Pretendíamos testimoniar la adquisición de la capacidad de actuar a través de la conciencia del propio yo y del dominio de las leyes naturales. A mi parecer, el Hijo de Dios representa los acontecimientos del mundo iluminados por él con el paso de las estaciones. Las Exterstein se redescubrieron durante el movimiento romántico, cuando los hermanos Grimm empezaron a escribir cuentos para niños y cuando por primera vez se publicó en Suiza la Edda como documento alemán. Había un fuerte interés por la historia de las raíces europeas. El primero que escribió exhaustivamente sobre las Exterstein fue Goethe. La runa del dios crucificado fue descubierta por Wirth y se la puede calificar como la imagen del solsticio de invierno, a través del cual se desarrolla el curso de la vida hasta la resurrección. Puede ser llamada la runa de la resurrección de la vida que renace cíclicamente. Recientes estudios de la Universidad de Heidelberg sobre muestras de piedras que presentan indicios de incendio establecieron que éstas se remontaban al período precristiano. Una de las tradiciones germánicas más singulares es la que se expresa a través de la antigua leyenda de los héroes durmientes. Las glorias de todas las épocas, desde los héroes de los Nibelungos hasta Carlos V, como por ejemplo Teodorico, Carlomagno, Vitukín y Federico Barbarroja, no están totalmente separadas de los vivos. Ellos duermen. Vitukín bajo el Siegburg, en Westfalia; Carlomagno en los subterráneos del antiguo castillo de Nuremberg; Barbarroja en el Kieshauser, debajo del pórfido y granito de los montes de la Turingia, donde la tierra se abre a veces cuando algunos músicos de Erfurt tocan allí serenatas a medianoche. Lo mismo ocurre cerca de Delmont, en las Exterstein. Esta tradición germánica se perpetúa, pero actualmente su significado es iniciático. En el lugar del emperador durmiente se sitúa el iniciado, el adepto, que yace y despierta la energía durmiente que existe en él. Sin embargo, todo esto se hace siguiendo el modelo de la iniciación masónica, la cual imita los mitos egipcios, mesopotámicos y germánicos, que a duras penas sobreviven. En las Exterstein se alentaba la práctica de la meditación sobre las runas y 4 veces al año tenía lugar el ritual del cambio de estación, el solsticio con un gran fuego. En las Exterstein encontramos 4 partes interesantes. Primero, el altar con el foro donde nace y se pone el sol en los solsticios. Luego, el bajorrelieve de Cristo que dobla el Irmensul con el pie. La gruta con la runa del Renacimiento. Y finalmente, la falsa tumba de las ceremonias iniciáticas de muerte y nacimiento. Este es un falso sarcófago, pues no sirve para sepultar a los muertos, sino para la muerte ritual, iniciática, del adepto. Sin entrar en detalles, recuerdo lo importante que era la respiración y la retención de la misma en las distintas formas de meditación. Se acostaba a la persona y después se la cubría con una tela, ramos o piedras. La runa de Exterstein es el Hats, que representa la petición de protección. Es la runa de invocación a la fuerza protectora del mito nórdico. Es la runa de las valquirias. Son las raíces de un árbol y unos brazos en un arrebato de petición de afecto o de protección. Es la runa del cisne que representa entidades que, como los ángeles del cristianismo, vuelan y están exentas de interferencias con los elementos agua y aire. Estas hablan directamente con Odín. Son las intermediarias, es decir, el puente de luz que llega al hombre Dios. Por esta razón, las Exterstein se consideran un lugar sagrado. Es el punto ideal de conexión entre la tierra, representada por los árboles del bosque sagrado que están simbolizados por el Irmensul, el árbol de la vida, y el cielo, de donde hace tiempo cayeron estas piedras, es decir, los meteoritos.
En estas leyendas, los dioses y las creencias de la antigua Alemania parecen esperar la resurrección para volver a empezar su lucha contra la religión victoriosa. Sus verdaderos nombres, su culto, sus misterios, no fueron nunca olvidados del todo. Una transmisión ininterrumpida y una cadena secreta de iniciados bajo diferentes máscaras conservaron, además del INE romano, los refugios desconocidos de las ciencias ancestrales, de los cuales no dejaron de estudiar los arcanos mágicos, alquímicos y astrológicos. No queda casi nada de las tradiciones germánicas, solo el lenguaje de los germanos llegó hasta nosotros. Estos signos grabados en las piedras se llaman runas y descendiendo lentamente en el tiempo y en el espacio llegaron hasta Malta. Desde Islandia alcanzaron el norte de Italia pasando por las islas alemanas, Orcadas y Fargos. En el siglo XIX y a principios del XX, Wirth, von Lanz y von Liebenfeldi comenzaron de nuevo a estudiar las runas. Para los nazis, la isla de Heligoland, cerca de Hamburgo, representó la Thule. En 1949 los ingleses intentaron destruirla con miles de toneladas de dinamita, pero ¿por qué? Todavía hoy es un misterio. Señor Havenbeck, usted quiso demostrar cómo en un momento determinado hubo una diferenciación con respecto a estos rituales y a las runas entre la visión patriarcal, digamos, de Himmler y la teoría al contrario más telúrica, más materna de Wirth. ¿Cree usted que mientras se produjo el distanciamiento y después la separación, Himmler y los que quedaron en las SS Ahnenerbe usaban las runas de culto y de meditación de un modo diferente a lo que pensaba Wirth? Las runas son el talismán más sencillo y también el más efectivo. Los signos de las runas llegaron hasta nosotros desde un pasado muy lejano. Las inscripciones más antiguas son de hace casi 10.000 años. Es una escritura de signos puramente rectilíneos que los habitantes más antiguos de nuestra tierra utilizaban en el pasado y cuyas formas se siguen utilizando en la construcción de casas, como por ejemplo en los Países Bajos meridionales y en Alemania. Las runas fueron siempre consideradas como pensamientos de los dioses, capaces por ello de encerrar en sí mismas potentes fuerzas. Los principios descritos en las publicaciones de la Thule y de las SS, con su sección teórica Ahnenerbe, tenían su aplicación material en la discutida Lebensborn des Siebers. Todos ellos presupusieron siempre una conexión más o menos consciente entre la práctica rúnica de magia, de meditación y los ejercicios y las prácticas de excitación sexual. En clave tántrica, partiendo del amor físico, se llegaba al psíquico y al trascendental. De esta manera se explican estas imágenes, estos juegos y estos rituales de exaltación de la naturaleza en todos sus aspectos. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley. Partiendo de algunos textos de los años 30, utilizamos a unas modelos para recrear la meditación sobre las runas con las posiciones físicas y los mantras. Los mantras son las palabras sagradas del flujo de las energías de la naturaleza en cada uno de nosotros. Veamos las runas una por una. Is, el hielo. Eol, el arrebato, la protección, el cisne. Sigil, o Sobilo, el sol.
Tibath o Tyr, el dios Tyr, la gloria. Beorg Bergano, la divinidad madre, la diosa madre. Yer quiere decir año, estación. Eo, Eibath, Elif, o sea, el eje del mundo. Peort, el caso, el destino. O Ebath, el caballo. Man, el hombre, el ser humano. Lagu, lagus, el agua, el mar. Ing, el dios Ing. Daik o Dak, el día. Odal u Otala, la herencia ancestral. Feo, la propiedad y el dinero. Ur, el arquetipo, la energía vital, la fuerza. Torn, la acción, la fuerza. Os, el dios ancestral de la muerte. Rad o Raido, la cabalgada, el viaje. Chen, la energía, la antorcha, el deseo sexual. Gifu, la energía sexual, el matrimonio, la magia sexual. Vin, la felicidad, la fraternidad, el bienestar, la unión. Agel, el huevo, el nacimiento, el inicio del mundo. Nid,
El destino, la conciencia de la realización del destino. La persona que por primera vez se encuentra delante de los signos rúnicos puede imaginarse la runa como un canal abierto en el interior de su ser, del cual pueden brotar fuerzas cósmicas. Por medio de la contemplación de la escritura rúnica y la transposición de su fonética en los mantras, que son instrumentos de pensamiento, se abrirán las barreras del alma. Las fuerzas así creadas podrán fluir hacia la superficie del ser y actuar luego en la realidad. La sabiduría de las runas forma parte de nuestra alma popular y yace dormida bajo la superficie. Esta prerrogativa hace que la fuerza rúnica sea particularmente eficaz. En este contexto, las runas alcanzaron su completo florecimiento y, ¿cómo diría?, y desarrollo. Estamos en Bratislava, Eslovaquia. Monseñor Tiso, el primer ministro, bendice las tropas para la próxima campaña de Rusia. De hecho, las conexiones entre la religión y el nacionalsocialismo no se limitan al paganismo. Durante la guerra, Tiso, monseñor de la Iglesia Católica Rumana y primer ministro de Eslovaquia, fue un gran aliado de Hitler. Hitler dijo a Bormann: «Doy las gracias a Tiso por la enorme mano de obra hebrea eslovaca que nos ha entregado». Monseñor Tiso, antes de ser ahorcado en 1946 en Praga, se defendió en el juicio con las encíclicas de Pío XII. Fueron las únicas citas que utilizó. Por otra parte, el arcángel Miguel es el símbolo del movimiento rumano de Corneliu Codreanu. Entrevistamos en Bucarest a la mujer de Corneliu Codreanu, Ileana. Era muy amable con todos, pero era serio cuando quería imponer seriedad. Es decir, cuando lo consideraba necesario. Entonces mostraba una energía tal que hacía que se le obedeciera. Ante esa actitud era imposible decir que no. Era necesario obedecer. Era necesario hacer lo que él decía. Su misma voz transmitía esa seriedad, esa voluntad. Pero era afable y muy caritativo con los pobres. Cuando conseguía dinero, primero lo dividía entre las personas a las que quería donarlo y después volvía a casa con lo que le quedaba. Si no le quedaba nada, daba la vuelta al forro de los bolsillos y decía: no tengo nada, todo lo que tenía lo repartí. Ante declaraciones de este tipo, ¿qué podías hacer? No había nada que decir. Había que aceptar las cosas tal como eran. Era misericordioso. Religioso, pero no era un santurrón. Rezaba 2 veces al día. Hacía ayuno total todos los viernes y a veces también el martes. Practicaba lo que nosotros llamábamos los rezos del corazón, que derivan de la tradición ortodoxa de los monjes del Monte Athos. Uno se concentra en el corazón o en el centro del cerebro, entre las cejas, y con los ojos cerrados se repite el nombre de Jesús, invoca a Cristo, reteniendo la respiración y después oxigenando los pulmones muy deprisa. Como decía nuestro San Juan Crisóstomo: preserva sin cansarte. En el nombre de nuestro Señor Jesús, absórbele en tu corazón y Él te absorberá en el suyo. De 2 os convertiréis así en una única realidad. Cornelio era un santo. Todos percibían su delicado carisma. Le mataron en 1938 porque les daba miedo. Su fe era grande. Su padre sí que manifestaba su fe frecuentando la iglesia y practicando el ayuno. Pero sobre todo, frecuentaba la iglesia. Cornelio, al contrario, no tenía mucho tiempo para hacer lo mismo. Hacía unas rápidas visitas a la iglesia de Gorgani, pero no tenía días fijos. Su fe se manifestaba en sus actos de misericordia.
en el cumplimiento de los ayunos, en el comportamiento, en las exhortaciones que hacía a los legionarios y en los dones espirituales que les ofrecía. Pero no exhibía su fe, al contrario, a veces la tenía en su corazón. Por la mañana y por la noche iba a rezar cerca de las tumbas de Motra y María. Para él era como ir a rezar a la iglesia, se acercaba a aquel monumento fúnebre como si entrara en una iglesia. En 1940 fue exhumado el cuerpo de Codreanu, ejecutado 2 años antes. ¿Usted estaba presente en la exhumación del cuerpo de su marido? ¿Está dispuesta a hablar de ello? Sí, estaba presente, porque sabía que en aquel lugar había una fosa común. Los legionarios estaban trabajando para conseguir extraer los cadáveres que habían sido tirados allí dentro de cualquier manera. Toda la familia de Cornelio estaba presente. Después de extraer y colocar algunos cadáveres al borde de la fosa, dijeron: no encontramos al capitán, no encontramos al capitán. De pronto vi las botas con las que salió de casa. Las que usaba para trepar por las montañas. Vi sus botas y entonces dije a los chicos: tened cuidado, porque aquí está Cornelio. Tened cuidado con vuestros movimientos. Y realmente le sacaron de allí. Le encontraron allí. La cara estaba destrozada por el ácido sulfúrico y la cal viva. Su cara estaba destrozada, pero lo más extraordinario era su cuerpo, que estaba amarillo como la cera. Un cadáver sin ningún morado, íntegro, intacto e inalterado, a pesar de los 2 años que había estado bajo tierra. Absolutamente intacto. Las únicas partes dañadas eran las que habían estado en contacto con la cal viva y con lo que le echaron encima, probablemente ácido sulfúrico. En un momento dado, después de que le sacaran de la fosa, me incliné sobre él para intentar quitarle del dedo el anillo de boda y también el del símbolo de la legión. Conseguí sacárselos con cierta dificultad. Mi suegra gritó que debía dejárselos, que eran suyos. ¿Por qué tenía que sacárselos? No contesté nada. No reaccioné, había gente. Obedecí a mi suegra y volví a ponerle el anillo de boda y el del arcángel en el dedo, pero el primero no quiso volver a su sitio. Se quedó en la primera falange. Quedó así para siempre, así lo sepultaron. Su cara estaba destrozada. Tenía cerca un maletín, ya que cuando les habían hecho salir de la cárcel de Ralmiskusarat, les habían ordenado coger una muda de ropa blanca, porque tenían que volver. Iban a un interrogatorio y después tenían que volver a Ralmiskusarat. Por eso tenía al lado un maletín con un camisón de tipo campesino, porque él no usaba pijamas. Un camisón, lo necesario para afeitarse, una toalla, una muda de ropa blanca y nada más. Todas estas cosas me las requisaron una vez que me registraron la casa. Había tanta gente, tantos legionarios que asistían a esta exhumación. Al lado de la fosa había un ataúd y pusieron sus restos allí, tal como se encontraban. No le pusieron hábitos nuevos ni nada parecido. Le pusieron en el ataúd con los mismos vestidos que llevaba cuando encontraron y desenterraron su cadáver. Le hicieron las exequias en la iglesia de Gorgani antes de que fuera trasladado a la Casa Verde. El nuevo capitán de la Legión, el sucesor de Codreanu, asesinado por la policía del rey Carol en 1938, fue Oria Sima. Llegó al gobierno con el general Antonescu en septiembre de 1940. Desterraron al rey Carol, pero en febrero de 1941 Hitler decidió liberarse de Sima, definiéndolo como un loco, un terrorista y un agitador. Solo confiaba en el duro general Antonescu, que le aseguraba petróleo y tropas para el este. Sima fue siempre protegido por las SS de Himmler, que le utilizaron a menudo como agente secreto durante la guerra para misiones especiales en el mundo eslavo. En 1985 encontramos a Oria Sima en Madrid. Señor Oria Sima, ¿la doctrina legionaria del hombre nuevo subordinaba el hombre a Dios? Bien, escúcheme. Esta doctrina legionaria es muy simple, pero muy profunda, ¿no? Se resume a 3 nociones. Primero, individuo, la nación y Dios. Bueno, entre estos conceptos o nociones hay una, ¿cómo se dice? Hay una subordinación
Una subordinación. Bien. El individuo debe ser subordinado a su nación. Y la nación debe ser subordinada a Dios, o mejor dicho, a las leyes divinas. A las leyes divinas. Bien. Y yo creo, y nosotros creemos que este orden no es una invención filosófica, pero es un orden natural del mundo. Porque las naciones han sido creadas, creemos nosotros, por Dios, no por los hombres, no por circunstancias histórico-geográficas, pero Dios ha creado estas naciones. Y hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay decenas y decenas de pruebas que las naciones son creaciones divinas. Cada nación tiene su alma colectiva, esa no se puede cambiar. El movimiento legionario ha sobrevivido, en primer lugar, gracias a su doctrina espiritual. Porque no hemos tenido solamente una doctrina política, pero también una doctrina espiritual.